Es imposible no analizar lo que hemos estado viviendo en el país desde la semana pasada. Todavía el día de ayer en San Luis Potosí se vivieron nuevos incidentes de violencia y quema de vehículos. La gran pregunta que nos hacemos, pues, ¿cómo poder vivir así? La semana del 8 al 12 de agosto será recordada por miles de mexicanos como una de las semanas más violentas de este año 2022. Guanajuato, Jalisco, Chihuahua, Baja California y Michoacán fueron los escenarios utilizados por la delincuencia organizada para sembrar pánico y terror entre la población. ¿Este es el país que queremos los mexicanos? Las imágenes y los videos no dejaron lugar a duda. La tarde-noche del pasado martes 9 de agosto, habitantes de varios municipios de Guanajuato y Jalisco vivieron minutos y horas de terror luego de que integrantes de grupos delincuenciales quemaron vehículos y comercios. De acuerdo al reporte del gobierno federal, los actos violentos estuvieron relacionados con la irrupción de una reunión en la que se encontraban líderes de grupos criminales. 2 días después, en Ciudad Juárez, Chihuahua, la disputa al interior del penal número 3 entre los Chapos y los Mexicles escaló a tal punto que la sociedad civil nuevamente se vio afectada. La ola de violencia dejó como saldo 20 heridos y 11 personas muertas, entre ellos 4 integrantes de una radiodifusora local. De acuerdo al secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, los actos violentos que se registraron la semana pasada se deben, dijo, a que la estrategia de seguridad del gobierno está dando resultados y los grupos criminales buscan sentirse fuertes generando violencia. De acuerdo a las estadísticas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de Rosa Isela Rodríguez, durante el primer semestre del año se registraron 15,400 homicidios dolosos, lo que significa una disminución del 9.1% con respecto al mismo periodo del año anterior. El primer semestre del año se fue, dejando a mayo como el mes más violento, pues se denunciaron en total en el país 2,833 homicidios dolosos. ¿Por qué la violencia no cesa? La pregunta que se hace nuestra directora de noticias, Tere Garay, en esta cápsula de contexto. Gracias, Tere. Y bueno, gracias también a nuestros amigos invitados a la mesa de análisis político esta mañana. Los saludo en el orden en el que fueron sorteados previamente. Te saludo con gusto, Jesús Méndez Aguilar. ¿Cómo estás, Chucho? Bien, muy buenos días. Saludos a la familia. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Víctor Alfonso Cuevas, ¿cómo te va? Muy buenos días, mi estimado Ángel. Saludos a ti y a todo el equipo de RR Noticias. Qué amable, gracias por acompañarnos. Juan Luis Íñiguez, bienvenido, ¿cómo estás? Gran abrazo, estimado Ángel. Un saludo especial a todo tu auditorio. Y está también con nosotros don Sergio Camacho. Bienvenido, Sergio. Hola Ángel, muy buen día. Un gusto estar de nuevo en la mesa de análisis político con el equipo de RR Noticias y el gran auditorio. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Bueno, pues platicarles, primero poner también el contexto de que en las últimas 24 horas, no crean ustedes que esto se aplacó. Allá en Baja California se reportaron otra vez quema de vehículos durante el martes. También en San Luis Potosí incendiaron al menos un par de patrullas, así que pues, las cosas siguen complicadas en algunos puntos de la República. Jesús Méndez Aguilar, tú arrancas las rondas esta mañana y entonces te pregunto, oye, pues, ¿cómo le hacemos para vivir en un país donde los delincuentes hacen lo que quieran y los ciudadanos de bien estamos expuestos a que nos roben o a que nos maten o a que nos quemen nuestras cosas, Jesús? Bueno, decir con toda verdad que no es un tema sencillo, es un tema complicado, se requiere de alguna manera del conocimiento y específicamente de informes de primera mano. De alguna manera, entonces, sí, efectivamente tenemos que estar atentos en este análisis. Enseguida decir que recién el día de ayer o antier en Baja California se dieron estos hechos lamentables a toda costa. Sin embargo, bueno, pues entiendo, el gobierno federal está atento, van llegando 300 efectivos en refuerzo justamente a esa zona. Ahora, ¿qué significa esto? Que de alguna manera tenemos que observar ya en el análisis profundo que hay acciones en la oscuridad que no nos permiten ver efectivamente cómo se están suscitando. Por la cuestión de que en este momento
la información está supeditada a el Gabinete de Seguridad y que está pendiente de ello en todos los estados de la República, asentados justamente de manera coordinada para ver si se puede apagar con este foco. Gracias, mi estimado Jesús. Bueno, preguntártelo también, Víctor Alfonso Cuevas, pues sales, trabajas, buscas llevar el sustento a tu casa y te encuentras con la novedad de que o están bloqueadas las carreteras o ya quemaron tu negocio o pues ya asesinaron a alguien de tu familia en total impunidad. Mi estimado Ángel, tienes toda la razón. Vivimos en una situación en la que comienza a dar miedo salir a la vía pública, como bien lo dices, a llevar el sustento a casa, a hacer las compras de la despensa, a llevar a los niños a la escuela. Y vemos cosas tan trágicas como los simulacros de balacera que hacen en preescolares y primarias de nuestro país. ¿A dónde hemos tenido que llegar para tener que enseñarle a nuestros niños cómo tienen que actuar cuando escuchen el ruido de una balacera en las calles de su escuela? Y eso fundamentalmente se debe a la falta de una estrategia de seguridad por parte del gobierno federal. Un gobierno de Morena que lo que vino a hacer fue a provocar la peor crisis de seguridad en la que nos hayamos encontrado en la historia moderna de nuestro país. Y se debe, como lo dijo Chucho Méndez, a cosas que se encuentran en lo oscurito. Gracias, Víctor. Juan Luis Íñiguez, lo decíamos, o sea, este estado, esta nación, obviamente el Estado de Derecho y las autoridades que han sido puestas ahí están para pues salvaguardar a quienes nos ganamos la vida honradamente y para protegernos de los delincuentes, pero pues parece que estamos en el mundo al revés. Sí, claro. Lo preocupante de los hechos que están a la vista de todos y por supuesto, Ángel, también la respuesta oficial del gobierno de Morena, que consiste justamente en minimizar el problema, en esa reacción fría e intolerante. Y yo preguntaría, ¿qué implica negar la existencia del problema, estimado Ángel? Pues es inequívocamente pues una renuncia irreflexiva, irresponsable, inhumana por su nivel de incapacidad, de compasión y de comprensión para atender pues solidariamente las causas del dolor y del sufrimiento del pueblo. ¿Qué implica que el gobierno no atienda los temas de manera seria y se limite a desmañanarse todos los días ahora con la promesa de que el sábado también habrá reunión de seguridad, cuando estas reuniones no conducen a ningún avance a la vista de los mexicanos? Bien, muchas gracias, Juan Luis. Sergio Camacho, pues te lo pregunto, o sea, para eso están las autoridades, para eso la gente, y no me quiero extender demasiado aquí, pero pues la raza humana dejó de ser nómada y se fue estableciendo en comunidades y en pueblos porque pues buscaban la seguridad que un líder que elegían podía proponerles o podía proporcionarles. Hoy, pues en un país como México pareciera que el Estado está rebasado ante las acciones de los delincuentes. Es decir, reitero, los que salimos a chambear decentemente, pues nos encontramos con la novedad de que, pues a ver si a los delincuentes se les ocurre robarnos, quemarnos o matarnos. Así es, Ángel. Mira, pues desafortunadamente parece un problema que se enquista más en nuestro país. Desafortunadamente las diferentes estrategias que se han implementado al momento no han funcionado y vamos a reconocer que no es un problema actual, es un problema que ha venido creciendo, que se ha desde la delincuencia cultivando a llegar a este control. Desafortunadamente sí no se ven estas estrategias frescas, estas estrategias eficientes. Se habla de estas nuevas reuniones de gabinete de seguridad, pero no se ve esta coordinación con estados, con municipios, quienes se siguen lamentando la falta de apoyos o de recursos. Está el tema politizado ya de la Guardia Nacional, si la militarización o no. Vamos, el asunto es que la seguridad sigue siendo un problema, el más grande que aqueja ahorita mismo a los mexicanos, y no se ven estrategias, ni se ve coordinación, ni se ve nada. Gracias, Sergio. Más del contexto, Tere Garay. Julio se fue
quedando como el segundo mes más violento en lo que va del año, pues se denunciaron en total en el país 2.472 homicidios dolosos. Pero mientras julio partía, llegaba agosto trayendo consigo miedo y terror en algunas entidades del país. La ola de violencia provocó que Estados Unidos emitiera una alerta roja a sus ciudadanos para no viajar a 5 entidades de México, mientras que para otras 11 aconsejó reconsiderar el viaje. Legisladores de oposición pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador un reajuste en la estrategia de seguridad pública de abrazos no balazos. Ante las críticas de la oposición por la falta de una estrategia para combatir la violencia y la inseguridad, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no hay nada que temer, ya que el gobierno está trabajando y cuidando al pueblo. ¿Debemos acostumbrarnos a vivir en medio de la violencia que priva en algunas zonas del país? ¿Debe el gobierno cambiar de una vez por todas su estrategia de seguridad? Bien, gracias Tere Garay. Son las 7:46, la mesa de análisis político de RR Noticias. Pues estamos debatiendo esta mañana sobre los hechos de violencia ocurridos, iba a decir yo la semana pasada, pero pues todavía pasaron ayer martes, tanto en el norte como en San Luis Potosí. Y entonces preguntarte, Jesús Méndez Aguilar, ¿nos vamos a seguir refugiando en esta estrategia de abrazos no balazos? Lo primordial es decir que se han activado protocolos y se vigila de manera inmediata. ¿Y por qué? Porque se están sentando justamente en los estados de la República donde se ha suscitado de manera inmediata esos consejos de seguridad. Y desde luego que los protocolos son adecuados, activados para no liquidar, no es la orden, desde luego, y desde luego que hay recursos, y también desde luego que las alertas que está dando Estados Unidos, pues bueno, es porque están de alguna manera también atentos y preocupados a nivel interno, y lo que preocupa también a ellos es justamente cómo se está dando esta situación en nuestro país. De ahí entonces que tenemos que estar pendientes de que el Estado de Derecho se cumpla y que la estrategia de seguridad, me parece en este momento con los protocolos que están puestos, está funcionando, pero sí tenemos que estar más alertas en este sentido, todos, sociedad, gobierno, y desde luego hay que ver dónde andan nuestros hijos. Bien, muchas gracias. Por favor, respétenme el tiempo porque si no los tengo que cortar. Víctor Alfonso Cuevas, pues preguntarte lo mismo, o sea, creo ya no sé ni cuántas veces hemos hablado aquí de la famosa estrategia de abrazos no balazos que pues no sirve. Mi estimado Ángel, yo creo que sí sirve. Le sirve a la delincuencia organizada, le sirve a los narcos, porque ya se dieron cuenta y ya le agarraron la medida al gobierno federal. Todos estos explosiones de violencia que hemos visto en Jalisco, en Guanajuato, en Baja California, son una forma de decirle al gobierno federal: hey, ¿qué pasó? ¿A qué hora me cumples? Hey, ¿qué pasó? Libérame al detenido. ¿Por qué? Porque así se manejó el gobierno, porque el gobierno primero inició con esta política de no ir detrás de las grandes cabezas del crimen organizado. Después, con el culiacanazo y la liberación que López Obrador autorizó de Ovidio Guzmán, le dejó clara la receta al crimen organizado: no te voy a hacer nada siempre que me amedrente. Y entonces el gobierno se hizo chiquito. Y bien lo decía Juan Luis Íñiguez, renunciaron a ejercer su autoridad para garantizar la paz y la tranquilidad de todos los mexicanos. Gracias, Víctor. Juan Luis Íñiguez, visto está, la estrategia no funciona, pero se empecinan en mantenerla. Sí, Ángel, lamentablemente avanza esta torcida, absurda y miserable terquedad de que los abrazos ahora, con la suma del control institucional de la Guardia Nacional a cargo del Ejército Mexicano, si se consuma esta reforma, pues falsamente traerá el retorno de la paz. Mira, Ángel, ya lo decía con gran atino su santidad el Papa Francisco: ¿qué tentación puede venir de ambientes dominados por la violencia, la corrupción, el tráfico de drogas, el desprecio por la dignidad humana, la indiferencia ante el sufrimiento ajeno? Pues por supuesto que la tentación de la resignación, es decir, bajar los brazos al abandono de la esperanza de un destino distinto, donde no sea cotidiano el reclutamiento de la juventud para los fines
ilegales de la delincuencia. A eso estamos llamados, donde no agachemos la mirada como cuando se extorsiona y se aterroriza a la población, o se normalice cuando los narcos sometan, corrompan o eliminen a la autoridad. Este México debe de cambiar, el destino no puede ser el mismo. Sergio Camacho, decíamos, la estrategia no funciona, pero el gobierno no la quiere cambiar y además, ante estos hechos, pues no responde. Sí, es evidente sí, que la estrategia no está funcionando. El presidente, aparte de su estrategia, los abrazos no balazos, también ha estado trabajando en la reconstrucción del tejido social, que es una parte fundamental. Pero como se ha hablado ahorita, no va a funcionar ni la seguridad, ni la reconstrucción de ese tejido social, ni los abrazos no balazos, si no hay una estricta impartición o aplicación de la justicia. Ya lo comentaban mis compañeros, ¿no? De repente parece que la delincuencia organizada amedrenta al gobierno y de repente parece que el gobierno cede. Entonces, sin una estricta aplicación de justicia no va a poder haber Estado de Derecho, no va a poder haber seguridad. Y entonces ahí hemos hablado de los temas financieros, de los abrazos no balazos, de la militarización o no militarización. Definitivamente creo que el gobierno federal se ve que tiene un mando único, una sola línea de estrategias y no parece que haya una conjunción de ideas, una asesoría, una reflexión en las experiencias incluso del pasado. El problema es tan grave que no se puede atender a las ideas de una sola línea. Gracias, Sergio. Son las 7:52. Nos queda claro, lo han dicho ustedes también, pues no es un problema que pueda resolverse con una receta y en 2 patadas. Es decir, pues se necesita una estrategia inteligente, coordinada, con método científico para poder cortar justamente las rutas y los canales de los delincuentes. Y esa ruta pasa sobre todo por el tema de cortarles los flujos financieros, algo que me parece que el gobierno por momentos hizo, pero que ha venido dejando de hacer. Pero lamentablemente el tema de lo que pasa en las calles, pues sigue siendo esta percepción por parte de la ciudadanía de una falta de estrategia, reitero, con rigor, científica, inteligente, con un diseño por parte del gobierno para parar a los delincuentes. Y de ahí se están agarrando los delincuentes. Jesús Méndez Aguilar, te pregunto esta mañana, seguramente pues estas acciones que vimos la semana pasada y te digo todavía ayer martes en el norte y también en San Luis, pues cómo atenderlas por parte del gobierno para generar esta idea, esta percepción en la ciudadanía de que sí se está trabajando. Innegable lo que acabas de comentar al final, es requerible en nuestro país que se continúe con esa estrategia en paralelo justamente para vigilar dónde está y dónde corren los flujos de efectivo que no son adecuados. Y desde luego, tarados quienes apuestan a que la divisa sea liquidar. Cuando vamos y preguntamos cuándo vamos a ser un país civilizado, si efectivamente no tomamos en cuenta lo que se está llevando a cabo, es decir, recomponer el tejido social, importantísimo que los jóvenes estén con recursos, que tengan trabajo, que estén en la escuela, que estén en la universidad, que nuestros trabajadores estén atentos justamente también de sus familias, etcétera. Yo creo que habíamos entrado a una zona de confort en el país donde efectivamente lo veíamos como de manera natural. Y hoy nos preocupa y nos ocupa a todos. Entonces, desde ese punto de vista, creo que es como tenemos que estar colaborando y participando para que esto se modifique y cambie el estado de cosas. Bien, gracias Jesús, 7:54. Y es que Víctor decía yo percepción, porque tú y yo sabemos que el tema obviamente es que se hagan acciones, pero también que se percibe entre la ciudadanía que se hacen cosas, y es ahí donde yo siento que no se está cumpliendo cabalmente tampoco. Efectivamente, mi estimado Ángel, yo creo que como ciudadanía nos sentimos abandonados, inclusive llegamos a sentir miedo cuando vemos alguna fuerza del orden del gobierno federal, porque inclusive la estrategia del crimen organizado ha sido irse mimetizando con estas estrategias del orden, ¿no? Enseguida vemos las noticias de que incautan uniformes, de que incautan vehículos camuflajeados, precisamente porque cuando hay un vacío en el poder,
pues ese vacío se tiene que ir llenando y el crimen organizado lo ha sabido hacer bien. Y entonces nos voltearon la moneda. Ahora la percepción que nos están mandando es que el crimen organizado tiene el control. Por eso en Guerrero secuestraron todo el abasto de pollo durante semana. ¿Para qué? Para que la gente se diera cuenta quién tiene el control. Por eso, si tú vas a Celaya, a Salamanca, a cualquier ciudad vecina de aquí de Querétaro, te vas a dar cuenta que la gente ya sabe quién tiene el control, porque, pues como bien lo mencionaban hace unos minutos, no hay una estrategia científica, no hay una estrategia experta, no hay una estrategia aprobada para garantizarle lo más importante a los mexicanos, su seguridad. Víctor, muchas gracias. Juan Luis Íñiguez, eso, los hechos, pues a lo mejor podríamos cuestionar la estrategia, pero la percepción también por parte de la ciudadanía es que pues no hay nada, hay un doblar las manitas. Sí, claro, esa percepción que atinadamente refieres en tu pregunta, pues nos da de verdad mucha angustia ver que estamos en el peor momento de crisis de seguridad en la historia de México, con un narcotráfico que ha expandido también su control en muchas zonas del territorio nacional, pues a través del tráfico de drogas sintéticas, de estas nuevas rutas, de la trata de blancas, de migrantes, de la extorsión a empresarios y comerciantes, del monopolio de la distribución de productos de la canasta básica. Esto jamás se había visto en esta magnitud, y todo ante la mirada complaciente y permisiva del gobierno federal. Y lamentablemente pasamos a una historia terrible en la que se decía que en aquella estrategia de Calderón pues se mataban entre ellos, entre los delincuentes. Ahora se están matando a ciudadanos inocentes a la hora que sea. ¿Cuál es la reacción del gobierno federal? La seguimos esperando. Sí. Tienes razón, Juan. También fue fallida la estrategia del señor Calderón, pues, y obviamente pues se dio un baño de sangre del que seguimos sin poder salir, pero pues malo lo uno, malo lo otro, ¿no? Bueno, Sergio, preguntarte cómo hacerle para que pues la ciudadanía recupere esta sensación, esta percepción de que sí se está trabajando en torno a la seguridad. Pues mira, Ángel, ahí queda un largo trecho que recorrer. Comentabas hace un rato, ¿no? De, oye, ¿y dónde está la inteligencia financiera, las maneras de poder encontrar también cómo acabar con este problema? Bueno, pues así como no se está haciendo, así como no se está impartiendo justicia, tampoco se está generando un ambiente de comunidad, de permanecer unidos para enfrentar este problema. Es evidente que es una responsabilidad del gobierno brindar la seguridad, pero bueno, pues cuando desde las fuerzas políticas estos asuntos se politizan, se reniegan, pues bueno, evidentemente no va a haber ni una correcta percepción, ni tampoco las acciones adecuadas, porque precisamente no existe esta coordinación, esta construcción de nuevas o mejores estrategias. Y bueno, pues desafortunadamente también ese ambiente de polarización viene desde el ámbito político, donde todos cooperan o abonan en generar este concierto de desinformaciones en algunos casos y de otras muy, muy ciertas y muy lamentables. Bien, muchas gracias, Sergio. Vamos a la ronda final esta mañana. Por cuestión de tiempo nos vamos a 30 segundos para el comentario final. Arranco contigo, Jesús Méndez Aguilar. Bueno, yo creo que la percepción es una parte del mecanismo de análisis en el tema, lo que significa o distorsiona la seguridad que lamentablemente se hace en comentarios de esta naturaleza. Gracias, Jesús. Víctor Alfonso Cuevas, 30 segundos, comentario final. Creo, mi estimado Ángel, que es momento de que como ciudadanía empecemos a tomar acciones para exigirle de manera más firme al gobierno federal una respuesta en el tema de seguridad. Es momento de que como ciudadanía empecemos a exigirle a nuestros legisladores, empecemos a exigirle a nuestros ayuntamientos, a nuestro gobierno del Estado, para que precisamente sigamos manteniendo blindado Querétaro. La delincuencia está tocándonos la puerta y gobierno federal nos ha abandonado. Nos toca a nosotros. Gracias, Víctor. Juan Luis Íñiguez, 30 segundos, comentario final. Por supuesto que la esperanza consiste en que lo que nos toca vivir, es decir, cuidar a nuestro Querétaro para que siga siendo un espacio distante de escenarios de angustia, donde se sigan fortaleciendo a las policías
estatales y municipales, donde se pueda aumentar aún más la infraestructura de vigilancia, seguir invirtiendo en inteligencia y en tecnología. Eso es lo que nos conviene, un gobierno que tenga pantalones para combatir a la delincuencia. Muy bien, muchísimas gracias, mi estimado Juan Luis. Cierras la mesa esta mañana, Sergio, adelante, 30 segundos, comentario final. Gracias, Ángel. Pues mira, es urgente una reconciliación política, yo le diría así, en el sentido de que precisamente como hablan mis compañeros, ¿no? Todos estos diferentes niveles de gobierno, todos estos diferentes colores y partidos encuentren una estrategia conjunta, una estrategia coordinada y sobre todo una enérgica aplicación de la justicia para que se encuentren los resultados. Muy bien, muchas gracias, Sergio. A los cuatro les agradezco profundamente sus puntos de vista y su generosidad de estar con nosotros como cada miércoles. Te doy las gracias, mi estimado Chucho Méndez Aguilar. Gracias, Jesús. Gracias a todos y aprecio la escucha de todos nuestros estimados radioescuchas de RR Noticias. Siempre un gusto recibirte, ya lo sabes. Mi querido Víctor Alfonso Cuevas, gracias, Vic. Que tengan un lluvioso y excelente día. Ojalá todos los agarre prevenidos y con cuidado. Claro, por supuesto. Y benditas lluvias que ya están volviendo al campo, que tanto les hacía falta, mi querido Vic. Gracias, Juan Luis Íñiguez. Gracias a RR Noticias. Un abrazo a los miles de ciudadanos que nos escuchan. Gracias por estar con nosotros, mi querido Juan Luis. Y don Sergio Camacho, muchas gracias por estar aquí esta mañana. Don Ángel, un abrazote a ti, a todo el equipo de RR, a mis compañeros de mesa y a todo el auditorio. A los cuatro ya lo saben, siempre un privilegio estar con ustedes. Nos encontramos dentro de 8 días, son las 8:01, regreso enseguida, ya 8:02, regreso enseguida contigo.